El calor sofocante de la selva vietnamita hacía que cada respiro fuera una lucha. El aire denso estaba cargado con el olor a tierra mojada, podredumbre y sudor, mezclado con ese aroma metálico de la munición. El zumbido de las cigarras llenaba la jungla como un coro infernal, solo interrumpido por el eco lejano de disparos esporádicos. Jack Reynolds se limpió la frente con el dorso de la mano, esparciendo barro y sangre seca sobre su piel sudorosa. El rifle M16 pesaba en sus brazos como una maldición, un peso inevitable que sostenía con la firmeza de un hombre que sabía que su próximo aliento podía ser el último. El pelotón avanzaba en una línea tensa, con los ojos bien abiertos, escaneando la densa vegetación a su alrededor. Cada paso era calculado, el suelo escondía trampas mortales. Pozos con estacas afiladas cubiertos de hojas, minas improvisadas enterradas bajo el lodo, alambres conectados a granadas que podían mandar a un hombre directo al infierno con solo tropezar. Sabían que no estaban solos. Los Vietcongs eran sombras en la maleza, cazadores invisibles esperando el momento exacto para atacar. Jack sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando uno de los soldados, el recluta Fisher, pisó una rama seca que crujió como un disparo. El ruido pareció resonar en toda la jungla, seguido por un silencio sepulcral. Todos se quedaron inmóviles. Jack contuvo el aliento, su corazón retumbando en los oídos. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Y luego, el infierno se desató. El tableteo de una ametralladora enemiga rasgó el aire, y el primero en caer fue Thompson, alcanzado de lleno en el pecho. La sangre brotó de su boca mientras se retorcía en el suelo, sus ojos abiertos de par en par, congelados en una expresión de horror. Antes de que Jack pudiera gritar, explosiones sacudieron la selva. ¡Granada! La onda expansiva lo lanzó hacia atrás, y su audición se redujo a un pitido ensordecedor. El olor a pólvora y carne quemada llenó sus fosas nasales mientras el polvo y los fragmentos nublaban su visión. Parpadeó frenéticamente, tratando de recuperar el enfoque. Gritos resonaban a su alrededor. Alguien pedía ayuda, otro gritaba por su madre. El fuego enemigo era implacable. Las balas golpeaban los árboles, convirtiendo las hojas en una lluvia de destrucción. Jack se arrastró hasta un tronco caído, sintiendo algo caliente correr por su pierna. Miró hacia abajo y vio la herida. Un fragmento de granada le había abierto un corte profundo en el muslo izquierdo. Pero no había tiempo para el dolor. Levantó la cabeza apenas lo suficiente para ubicar a los Vietcongs. Estaban camuflados, casi invisibles, mezclándose con la selva como espectros. Jack amartilló el M16 y disparó hacia una silueta que se movía rápido. El estruendo de su disparo se fundió con el caos de la batalla. Un cuerpo cayó, pero no había tiempo para celebraciones. Más disparos lo alcanzaron, y sintió la tierra a su lado explotar con el impacto de las balas. «Tenemos que retroceder», gritó el sargento Miller, su voz cortando la cacofonía del combate. Jack vio que la situación era desesperada. Su pelotón estaba siendo destrozado. Fisher yacía en el suelo con la garganta hecha trizas, sus ojos vidriosos mirando el cielo nublado. Otro soldado trataba de contener la hemorragia de su propio brazo, su piel pálida por el shock. Jack sabía que si se quedaban ahí, todos iban a morir. Con esfuerzo, se puso de pie y agarró a un soldado herido por el chaleco, arrastrándolo fuera de la línea de fuego. El hombre gritaba, su pierna destrozada por la metralla. Jack sintió sus músculos arder de agotamiento, pero no se detuvo. Las balas zumbaban a su alrededor como depredadores hambrientos. Se lanzó detrás de un barranco, sintiendo el impacto de otro soldado cayendo a su lado, jadeante y cubierto de sangre. Y entonces pasó. Un destello repentino y una explosión ensordecedora. Jack sintió su cuerpo ser lanzado por los aires. El dolor se convirtió en su única realidad, una agonía abrasadora que lo consumía todo. El mundo giró. Cayó de espaldas, su visión oscureciéndose. La selva, el combate, los gritos, todo se disolvió en un velo negro. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el cielo oscuro entre las copas de los árboles. Tan distante, tan inalcanzable. Y luego, el silencio absoluto. La conciencia volvió a Jack como un susurro lejano, una chispa diminuta en medio de la oscuridad. Sintió el peso aplastante de un cuerpo sobre su pecho antes siquiera de abrir los ojos. El olor a sangre, pólvora y carne quemada lo asfixiaba. Cuando finalmente logró parpadear, el mundo a su alrededor era un borrón de sombras y rojo. La batalla había terminado. Al menos para él. Pero el eco de los disparos aún rondaba el aire. Intentó moverse, pero un dolor punzante en la pierna lo hizo gruñir. Sus manos tantearon la carne alrededor de la herida, sintiendo el calor de la sangre fresca que manaba de su muslo. Estaba atrapado en un cráter de granada,
un agujero poco profundo y fangoso que ahora servía como su tumba temporal. Y no estaba solo. A su lado, los cuerpos se amontonaban. Soldados americanos y vietcongs, indistinguibles en la muerte, compartiendo la misma tierra húmeda. La mano de uno de sus compañeros había quedado sobre su pecho, como si intentara protegerlo incluso después de muerto. Jack apartó el brazo con dificultad y se arrastró lo suficiente para apoyarse contra la pared de tierra del hoyo. La luna pálida arrojaba un resplandor débil a través de las hojas destrozadas. Más adelante, en algún lugar, escuchó los lamentos de los heridos. Gritos apagados, súplicas de ayuda. Pero nadie vendría. Nadie podía venir. Apretando los dientes, buscó en su mochila, esperando encontrar algo de morfina para calmar el dolor. Pero sus dedos tocaron algo inesperado. Un pequeño volumen rectangular, con la textura familiar del cuero gastado. Una Biblia. El objeto pertenecía al soldado a su lado, el que ahora yacía sin vida con un agujero oscuro en el pecho. Jack lo reconoció. Era Carter, un recluta de Alabama que siempre decía que Dios los cuidaba. «Deberías leerla, Jack», solía decirle. «Ahí dentro hay respuestas que no encontrarás en ningún otro lado». Jack nunca había escuchado. Nunca había creído. Pero ahí, rodeado por la muerte, con la sangre caliente escurriendo de su cuerpo y el peso de la mortalidad sobre sus hombros, abrió el pequeño libro con dedos temblorosos. Había poca luz, pero logró distinguir algunas palabras. El versículo que encontró era de Isaías: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si cruzas los ríos, no te cubrirán. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Una lágrima caliente resbaló por su rostro sucio de sangre y tierra. Nunca había llorado en la guerra, nunca se había permitido ceder al desespero. Pero ahora, solo en la oscuridad, algo dentro de él se rompió. No era miedo. No era dolor. Era la realización de que, si sobrevivía, tendría que ser diferente. Tendría que encontrar un nuevo camino. Jack cerró los ojos y presionó la Biblia contra su pecho. No sabía rezar, pero murmuró las palabras de todas formas. «Si salgo vivo de aquí, si tengo otra oportunidad, prometo que nunca más lucharé solo por mí. Lucharé por los demás. Protegeré a quien pueda». No sabía si Dios lo escuchaba. No sabía si había algo más allá de la selva oscura y cruel. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió un destello de esperanza. Y entonces, a lo lejos, pasos se acercaron entre la maleza. La conciencia de Jack oscilaba entre la vigilia y la oscuridad. Recordaba los pasos acercándose en la selva, las voces apagadas y el frío de una camilla de campaña. Luego, dolor, morfina y rostros desconocidos a su alrededor. Cuando abrió los ojos de verdad, estaba acostado en un hospital de campaña, envuelto en vendajes, con el olor antiséptico mezclado con sudor y sangre impregnando sus fosas nasales. Fueron días de recuperación, pero Jack nunca olvidó la promesa que hizo aquella noche en el cráter de Granada. Cuando tuvo fuerzas suficientes para levantarse, pidió ser enviado de vuelta con su pelotón. Los médicos dudaron, pero la falta de soldados aptos para el combate hizo que su solicitud fuera aceptada rápidamente. Cuando Jack regresó, lo recibieron con silbidos y palmadas en la espalda. «Este cabrón volvió de la muerte», gritó uno de los soldados. «Pensé que te habíamos perdido, hermano». Jack sonrió, pero algo en él había cambiado. Sus ojos ya no brillaban con la euforia de la batalla ni llevaban el peso del odio que antes conocía. Sentía las miradas curiosas de sus compañeros, que pronto notaron que algo era diferente. La primera patrulla después de su regreso fue a una aldea destruida. Los vietcongs habían pasado por ahí, dejando solo escombros y cuerpos. Jack sintió el viejo impulso de buscar venganza, pero se contuvo. En su lugar, se arrodilló junto a un niño herido que sollozaba entre las ruinas y presionó un vendaje improvisado sobre el profundo corte en su brazo. Sus compañeros lo observaron en silencio. En los días siguientes, el cambio se hizo aún más evidente. Jack se ofrecía voluntario para cargar heridos, aliviar el sufrimiento de los soldados aterrorizados e incluso enterrar a los muertos con dignidad. Cuando se encontraba con un enemigo caído, no disparaba por impulso. A veces, dejaba escapar a un vietcong que huía, algo impensable para sus compañeros. «¿Qué te pasó, Jack?», preguntó uno de los soldados, Smith, mientras limpiaban sus fusiles alrededor de la fogata. Jack lo miró, sosteniendo su Biblia desgastada. «Vi el infierno de cerca, hermano. Y decidí que ya no quiero ser parte de él». Los demás rieron, burlándose. «¿Ahora eres un santo o qué? ¿Vas a salvar nuestras almas?», se mofó un soldado más joven. Pero la risa desapareció en la siguiente emboscada. Cuando las ametralladoras vietcongs abrieron fuego,
Jack se lanzó sobre un soldado herido y lo arrastró a una zona segura. Entre balas silbando, corrió a ayudar a otro caído, tirando de su chaleco. Cuando finalmente llegaron a un lugar protegido, los hombres lo miraban con incredulidad. «Estás loco, Jack. Debiste tirarte al suelo y esperar a que dejara de llover plomo». Jack respiró hondo, limpiándose el sudor de la frente. «Hice lo que tenía que hacer. Si alguno de ustedes cae, volveré. Siempre». Esa noche, nadie se rió de él. Algunos aún lo consideraban ingenuo, pero empezaron a llamarlo el escudo del pelotón. Incluso aquellos que no entendían su cambio comenzaron a respetarlo. Y Jack, de alguna manera, sintió que estaba exactamente donde debía estar. El peso del cansancio lo aplastaba, pero su mente seguía alerta. La selva de Vietnam era una criatura viva, llena de ruidos extraños y presencias invisibles. El peligro acechaba en cada sombra, y sabía que cualquier día podía ser el último. Pero algo dentro de él había cambiado desde que volvió al pelotón. Ya no era el soldado sediento de venganza ni movido por el miedo. Ahora, su misión era otra. Esa noche, la luna apenas atravesaba la densa copa de los árboles, sumiendo la jungla en penumbra. Jack y sus compañeros estaban en posición defensiva, esperando un ataque que los exploradores habían anticipado. El aire olía a sudor, tierra húmeda y pólvora. El tiempo pasaba arrastrándose, hasta que el primer disparo resonó, seguido del estruendo de las ametralladoras Vietcongs. El campamento estalló en caos. Las balas cortaban el aire, las explosiones iluminaban el horror con destellos efímeros, y los gritos de los heridos se mezclaban con las órdenes desesperadas de los oficiales. Jack se lanzó al suelo, buscando cobertura detrás de un tronco caído, pero entonces escuchó un grito cercano. «¡Ayuda! Por el amor de Dios, ayúdame!». Era uno de los reclutas, Harper, un joven con un rostro todavía infantil que apenas tenía edad para estar ahí. Una ráfaga de balas le había destrozado la pierna, dejándolo expuesto e indefenso bajo el fuego cruzado. Jack sintió un impulso instintivo de tirarse al suelo y esperar a que la batalla se calmara. Pero ya no era ese hombre. Se levantó sin dudar y corrió hacia el soldado caído. «Jack, no seas un maldito loco», gritó Smith, intentando sujetarlo por el chaleco. Pero Jack ya estaba en movimiento. Zambulléndose bajo una lluvia de balas, llegó hasta Harper y lo jaló por el chaleco, cargándolo sobre los hombros. El peso del joven herido presionaba su espalda como una cruz, pero Jack apretó los dientes y siguió adelante. Cada paso era una lucha contra el dolor y el miedo, pero no se detuvo. Sentía el impacto de las balas contra el suelo a su alrededor, la respiración jadeante de Harper, el sabor amargo de la adrenalina en su boca. Cuando finalmente llegó a las trincheras improvisadas, Jack cayó de rodillas, exhausto. 2 soldados arrastraron a Harper hasta el puesto médico, mientras el resto del pelotón lo miraba con expresiones que iban del asombro a la admiración. «Mierda, Jack», murmuró Smith, negando con la cabeza. «Pensé que ibas directo al infierno. Pero creo que Dios debe quererte de su lado». Después de esa noche, algo cambió en el pelotón. Jack ya no era solo un soldado. Se había convertido en algo más grande. Cuando no estaban en combate, los hombres lo buscaban, no solo para pedir ayuda, sino para escucharlo. En una guerra donde la esperanza era un lujo, Jack parecía llevarla dentro de sí. Empezaron a llamarlo pastor. Al principio era una broma, pero pronto se convirtió en un título de respeto. En medio de la brutalidad de la guerra, Jack era una figura distinta, un hombre que no mataba cuando podía evitarlo, que protegía a los heridos, que ayudaba a los soldados a encontrar un poco de paz antes de regresar al frente. Sin embargo, su fama no pasó desapercibida para los superiores. El capitán Miller, un hombre endurecido por años de guerra, llamó a Jack para una conversación privada. En el pequeño búnker de comando, el oficial encendió un cigarro y lo miró con ojos cínicos. «Jack, respeto lo que has estado haciendo. Eres un buen soldado, un maldito héroe para estos hombres. Pero aquí no hay lugar para salvadores. Estamos aquí para matar al enemigo, no para esparcir el amor de Cristo». Jack mantuvo la postura firme. «Señor, no estoy aquí para predicar. Pero no voy a dejar que un hombre muera si puedo salvarlo. No importa quién sea». Miller soltó el humo con lentitud, estudiándolo. «Eso puede costarte la vida. O peor, puede costarle la vida a otro soldado. Si algún día tienes que elegir entre apretar el gatillo o ver morir a uno de los tuyos, ¿qué harás?». Jack no respondió de inmediato. Sabía que esa pregunta lo perseguiría. Pero también sabía que ya no había vuelta atrás. Él ya había hecho su elección. O Capitao apagó el cigarro y se puso de pie. «Tienes suerte, pastor. Por ahora,
Tu forma de ser ha sido útil para la moral de los hombres. Pero mantente alerta. Esta guerra no acepta debilidad. Jack salió del búnker sintiendo el peso de su decisión. Ya no era solo un soldado. Ahora cargaba algo más grande sobre sus hombros. Y sabía que, tarde o temprano, su fe sería puesta a prueba de una manera que nunca imaginó. El sol se hundía lentamente sobre la selva, tiñendo el cielo con tonos de sangre y fuego. El pelotón de Jack marchaba en silencio, sus pasos amortiguados por la vegetación densa y el peso invisible de las órdenes que habían recibido. La orden era clara: un pueblo a pocos kilómetros supuestamente albergaba vietcongues. Debían destruirlo, asegurarse de que no quedara ningún enemigo. Jack sentía el peso del fusil en sus manos como si fuera una cadena, un lazo invisible que lo arrastraba hacia un destino que no quería aceptar. Desde que había encontrado su fe, había tomado una decisión: proteger, salvar, sanar. Pero ahora, se encontraba cara a cara con la dura realidad de su posición. ¿Cómo podía seguir por ese camino cuando sus propias órdenes iban en contra de todo lo que creía? Cuando el pelotón emergió de la maleza y llegó al borde del pueblo, el escenario ante ellos no era el que esperaban. No había combatientes, ni fortificaciones. Solo campesinos desarmados, mujeres cocinando en fogones de barro, niños jugando cerca de los animales, ancianos viendo morir el día con miradas cansadas. Eran civiles. Eran inocentes. El sargento Monroe, un veterano de expresión endurecida, levantó la mano, indicando que se prepararan. Ya escucharon la orden. Fuego sobre el pueblo. Jack sintió un frío en el pecho. Sargento, esto es un error. No hay soldados aquí. Solo civiles. Monroe ni parpadeó. Esos campesinos dan refugio y comida a los vietcongues. Son parte del problema. Si no cortamos su suministro, seguirán matándonos. Ahora, hagan lo que se ordenó. Jack miró a su alrededor. Los demás soldados dudaban. Algunos mantenían la vista baja, otros observaban el pueblo como si esperaran que algo justificara la destrucción. Pero el sargento tenía la autoridad. Y las órdenes eran órdenes. Jack apretó los puños. No podemos. Esto no es guerra, es asesinato. Monroe se giró hacia él, su mirada afilada como una hoja. ¿Ahora crees que eres un maldito santo, pastor? ¿Crees que tu fe evitará que estos hijos de puta nos disparen por la espalda? ¿Crees que ellos harían lo mismo por ti? Jack inhaló profundo, sintiendo su corazón latir con fuerza. No se trata de eso. Si matamos inocentes, no seremos mejores que ellos. ¿Qué estamos protegiendo si nos convertimos en monstruos? El silencio cayó sobre el grupo. Los soldados se miraban entre sí, algunos claramente dudando. Pero Monroe ya tenía su decisión tomada. Estás desobedeciendo mi orden, Jack. Jack apretó fuerte su fusil, pero no para disparar. Sí, señor. No voy a hacerlo. Monroe caminó hacia él, tenso. Eso es insubordinación, soldado. ¿Y sabes cuál es el castigo? Antes de que Jack pudiera responder, otra voz se hizo escuchar. Él tiene razón. Era Smith, el mismo cabrón que se había burlado de Jack tantas veces, el que nunca se había tomado en serio su fe. Pero ahora, daba un paso al frente, con el arma apuntando al suelo. No vine a esta guerra para matar niños, sargento. Si hay vietcongs aquí, los encontramos. Pero no vamos a quemar todo sin pruebas. Otro soldado se unió. Luego otro. El pelotón estaba dividido. Jack sentía la tensión en el aire, como una mecha a punto de encenderse. Monroe apretó la mandíbula, mirando a cada uno de ellos. Por un momento, Jack pensó que realmente iba a disparar. Pero entonces, el sargento escupió en el suelo y se dio la vuelta. Son un montón de cobardes. Si alguno de ustedes muere por esta mierda, no vengan llorando. Vámonos. El pelotón se retiró de la aldea, dejándola intacta. Jack soltó un suspiro tembloroso. Pero sabía que esa decisión tendría consecuencias. Había desafiado una orden directa. Y en la guerra, eso no quedaba impune. Mientras marchaban de regreso, Smith se le acercó y le dio una palmada en el hombro. No sé si Dios anda viendo esta pinche selva, pastor. Pero si lo está, creo que te acabas de ganar unos puntos con él. Jack sonrió apenas, pero su mente ya estaba en otro lado. Había elegido su camino. Y ahora, tendría que enfrentar lo que viniera. Esa noche, el campamento estaba en silencio, pero Jack sabía que la verdadera batalla no siempre tenía balas y explosiones. La mirada de sus superiores lo quemaba más que el sol del mediodía. Su negativa a seguir órdenes en la aldea no había sido olvidada. Se había rebelado contra la jerarquía.
Y ahora, le iba a tocar pagar el precio. El sargento Monroe no perdió el tiempo. Apenas regresaron al campamento, Jack fue llevado a un área apartada y obligado a arrodillarse bajo el sol abrasador por horas. Sin agua, sin comida. Ninguno de los soldados se atrevía a intervenir, pero Jack notó algunas miradas discretas de respeto y preocupación. Su fe y su valor estaban dejando huella. Después de un día entero de castigo, Jack fue liberado. Pero el mensaje era claro, estaba caminando sobre hielo delgado. Si seguía desafiando órdenes, podría terminar frente a una corte marcial, peor aún, siendo abandonado en medio de la selva sin apoyo. A pesar de eso, no iba a cambiar su camino. La noche siguiente, le asignaron una nueva misión al pelotón. Había rumores de que prisioneros americanos estaban siendo retenidos en una aldea Vietcong. El alto mando quería un ataque directo, pero Jack sabía lo que eso significaba: más muertos, más inocentes cayendo junto con los combatientes. Tenía que hacer algo distinto. «Voy a ir primero», dijo Jack, estudiando el mapa en la tienda de planificación. Monroe lo miró con fastidio. «Esto no es un pinche rescate heroico, pastor. Vamos a entrar, matar a esos cabrones y sacar a nuestros hombres. Sin rodeos». Jack negó con la cabeza. «Si disparamos primero, puede matar a los prisioneros antes de que podamos salvarlos. Déjame entrar a escondidas. Puedo encontrarlos, liberarlos y dar la señal para el ataque». Los oficiales se rieron. «¿De verdad crees que puedes infiltrarte solo? Te van a matar y no vas a servir para nada». Pero Jack insistió. Sabía que si su fe significaba algo, tenía que demostrarlo con acciones. Contra todo pronóstico, consiguió permiso para intentarlo. En la oscuridad de la selva, avanzaba despacio, usando cada sombra y cada ruido de la jungla para cubrir sus movimientos. Sentía el sudor resbalando por su rostro, los mosquitos zumbando a su alrededor, pero su mente estaba fija en la misión. Cuando llegó a la aldea, observó a los guardias armados patrullando entre las chozas. Contuvo la respiración y esperó el momento justo. Uno de ellos se alejó, yendo a fumar junto a un tronco caído. Jack aprovechó, deslizándose por el costado de una cabaña de bambú. Dentro, los sonidos ahogados de gemidos y sollozos confirmaron lo que temía: los prisioneros estaban ahí, y los estaban torturando. Jack se arrastró hasta la entrada y miró por una rendija. 2 americanos estaban amarrados a estacas de madera, cubiertos de moretones. Uno estaba inconsciente. El otro apenas podía levantar la cabeza. No podía esperar más. Con una daga, cortó un agujero en la pared de paja y se deslizó adentro. El prisionero consciente abrió los ojos de golpe al verlo. «Tranquilo», susurró Jack, sacando su cuchillo y cortando las cuerdas. «Puedes caminar». El soldado asintió débilmente. Jack se movió rápido, soltó al otro hombre y lo cargó sobre los hombros. Sintió el peso aplastante, pero no dudó. Con pasos cuidadosos, salió por el mismo agujero. Se escurrieron por la aldea, pasando junto a los guardias sin ser detectados. Cuando alcanzaron la selva, Jack usó un espejo para hacer señales a su unidad. Segundos después, una explosión retumbó a lo lejos, seguida de ráfagas de metralla. El ataque había comenzado. Jack corrió con los prisioneros, sintiendo como sus piernas ardían por el esfuerzo. Pero no se detuvo. Había prometido salvar vidas, y esa era su misión ahora. Cuando por fin alcanzaron la línea aliada, un médico corrió hacia ellos. El soldado rescatado tomó la mano de Jack antes de que se lo llevaran. «Me salvaste la vida». Jack solo sonrió. «No fui yo. Fue Dios». El pelotón regresó del ataque con bajas mínimas y los prisioneros seguían con vida. Pero Jack sabía que su posición dentro del ejército era cada vez más frágil. Se había convertido en un problema para sus superiores. Y la guerra aún no había terminado. La selva ardía en caos. El pelotón de Jack había sido enviado a defender un pequeño pueblo en un punto estratégico de la ruta Ho Chi Minh. El mando aseguraba que la posición era defendible, pero estaban equivocados. Cuando cayó la noche, la ofensiva Vietcong se les vino encima con una fuerza arrolladora. Ráfagas de metralla cortaban el aire como cuchillas, luces rojas parpadeaban entre los árboles mientras los morteros explotaban uno tras otro. Jack vio a los soldados caer a su alrededor, sus gritos de dolor y desesperación perdiéndose en el rugido ensordecedor de la batalla. Corrió hacia donde podía ser más útil. Un soldado yacía cerca de la barricada, presionando su estómago mientras la sangre se filtraba entre sus dedos temblorosos. «Aguanta, Johnson». Jack se arrodilló junto a él, apretando la herida con sus manos cubiertas de tierra y sangre. Johnson tosió, los ojos abiertos de par en par por el miedo. «Me voy a morir, pastor».
Jack sostuvo su rostro con ambas manos, ignorando los escombros y metralla que estallaban a su alrededor. «No hoy. No te voy a dejar». Lo levantó sobre sus hombros y corrió hacia la trinchera, esquivando cuerpos y balas que silbaban a su alrededor. Cuando por fin lo dejó en manos del médico, volvió de inmediato a rescatar a otro. Y a otro. Y a otro. Cada vez que Jack regresaba al infierno, sentía que la guerra le arrancaba otro pedazo del alma. Pero no se detenía. Se negaba a dejar a un solo hombre atrás. La munición se estaba acabando. Estaban rodeados. Jack se colocó al lado de Monroe, quien disparaba su M16 frenéticamente, con los dientes apretados por la rabia. «Nos van a hacer mierda, pastor. Si no salimos de aquí ya, nos van a matar a todos». Jack miró a su alrededor. No había a dónde correr. La evacuación prometida por el mando nunca llegaría. Era pelear o morir ahí mismo. Fue entonces cuando vio un grupo de soldados vietnamitas acercándose por un flanco oculto, listos para caer sobre los sobrevivientes sin previo aviso. Si no hacía algo, los iban a masacrar. Jack agarró su rifle y se levantó, corriendo solo hacia el grupo enemigo. «Jack, regresa, cabrón», gritó Monroe, pero ya era demasiado tarde. Jack disparó mientras corría, derribando a 2 soldados antes de que los demás se dieran cuenta de su presencia. Se lanzó contra uno de ellos, enterrándole la bayoneta en el pecho, pero un golpe brutal lo alcanzó en las costillas, lanzándolo al suelo. El dolor atravesó su cuerpo como fuego, pero se obligó a ponerse de pie. No podía detenerse ahora. Un enemigo apareció a su lado y disparó. El dolor estalló en su hombro, haciéndolo tambalear. Cayó de rodillas, sintiendo la sangre caliente empapando su uniforme empapado de sudor. Pero Jack no soltó su arma. Se levantó de nuevo, apretando el gatillo hasta que su munición se agotó. El tiempo pareció desacelerarse. Los Vietcong retrocedieron, confundidos, como si estuvieran viendo un fantasma. Jack tambaleó, pero se mantuvo de pie. Sus compañeros seguían vivos porque él había sostenido la línea. Sonrió, jadeando, y cerró los ojos. Cuando las balas lo alcanzaron otra vez, ya no sintió dolor. Solo cayó, sintiendo el mundo desvanecerse. La batalla terminó horas después. Los refuerzos llegaron demasiado tarde, encontrando solo muerte y destrucción. Pero entre los escombros, encontraron a Jack. Seguía vivo. Cuando abrió los ojos cubiertos de polvo y sangre, sonrió débilmente y murmuró algo que pocos alcanzaron a escuchar. Él me sostuvo, hasta el final. Y entonces, Jack cerró los ojos. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, y su alma aún más. Después de semanas en un hospital de campaña y meses de rehabilitación, recibió la noticia que lo cambiaría todo, lo enviaban de regreso a casa. Cuando el avión aterrizó en Estados Unidos, Jack bajó la rampa lentamente, sintiendo el aire fresco, tan diferente del calor sofocante de la selva. Había gente esperándolo, pero no conocía a nadie. Algunos manifestantes sostenían carteles contra la guerra, otros solo lo observaban. Vietnam había quedado atrás, pero la verdadera batalla apenas comenzaba dentro de él. Los primeros días fueron extraños. No había disparos, ni explosiones. Pero los ecos aún resonaban en su mente. Se despertaba en mitad de la noche, empapado en sudor, jurando escuchar los gritos de sus compañeros. Durante el día, cruzar una calle llena de gente lo hacía sentir acorralado, como si en cualquier momento pudiera caer en una emboscada. Intentó llevar una vida normal. Pero, ¿cómo hacerlo? Ya no era el mismo hombre que había partido. Fue en una pequeña iglesia, en un barrio olvidado, donde Jack encontró su nuevo propósito. Había otros como él ahí. Hombres que habían servido, que habían perdido amigos, que cargaban con los fantasmas de la guerra. Algunos eran adictos, otros no tenían hogar. Muchos no le veían sentido a seguir viviendo. Jack los entendía. Él también había sentido eso. Pero también sabía que había una salida. Empezó a hablar, a compartir su historia, a enseñar que, incluso en el peor de los infiernos, todavía quedaba esperanza. Que podían encontrar un camino, un nuevo significado. Poco a poco, dejó de ser solo un veterano. Se convirtió en un guía, un amigo, un pastor para aquellos que lo habían perdido todo. Años después, Jack caminaba por un parque cuando escuchó una voz familiar. Se giró y vio a Monroe, su viejo compañero de guerra. Pero Monroe ya no era el joven soldado desesperado en el campo de batalla. Ahora sonreía, sano, con una familia a su lado. «Me salvaste, pastor. Más de una vez. Gracias». Jack sonrió, sintiendo un calor en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. La guerra lo había cambiado.
Casi lo destruyó. Pero también le dio un nuevo propósito. Y eso hacía que todo valiera la pena.